Buenas noches, profesora. Le presento mi exposición, la intervención de Ronald Coates en la escuela institucionalista. La intervención de Ronald Coates en la escuela institucionalista. La nueva economía institucional o economía neoinstitucional es una escuela de pensamiento económico que sostiene que las instituciones son clave para explicar las decisiones de los individuos. Por ende, no pueden excluirse factores como la estructura del Estado al momento de analizar la realidad. Teorema de Coates. El teorema de Coates señala que si los derechos de propiedad están bien definidos y los costos de transacción son cero, la negociación entre las partes nos llevará a un punto óptimo de asignación en el mercado. Cuando las partes pueden negociar libremente y sin mayores costos, no importa realmente cuál parte tenga inicialmente el derecho de propiedad, puesto que al final éste quedará en manos de quien más lo valore. Condiciones para el cumplimiento del teorema del Coates. Derecho de propiedad bien definidos. Bajos o nulos costos de transacción. Ejemplo de aplicación del teorema de Coates. Suponga que existe un médico en un pequeño barrio del pueblo. Cerca de la consulta del médico se instala un panadero que ha comprado una nueva máquina para hacer pan. La nueva máquina es muy ruidosa, por lo que el médico puede escucharla desde su consulta, distrayéndole de su trabajo. El médico quiere que el panadero deje de producir o se vaya, debido a que no puede atender bien a sus pacientes. El panadero quiere seguir produciendo, pues le ha ido bien en esa zona y tiene muchos clientes. ¿Quién tiene derecho a seguir produciendo? Suponga que el médico y el panadero van a la corte y ésta le da la razón al médico. El panadero se cambia de barrio, no obstante, si el médico valora más el derecho de quedarse en el barrio que el panadero. El médico puede ofrecer una compensación al panadero para que se vaya a otro barrio. De esta forma, el resultado es el mismo, y la parte que más valora el derecho de propiedad es la que se queda finalmente con él. Ronald Coates nació en el año 1910. Nacido en Reino Unido, fue un economista reconocido principalmente por recibir el Premio Nobel en 1991. Dicho galardón se le otorgó por su aporte sobre la importancia de los costes de transacción y de los derechos de propiedad para el funcionamiento del mercado. Coates observó que en el mundo real el intercambio de mercancías no era tan automático como planteaba la teoría económica. Los individuos y empresas invierten recursos, dinero y tiempo para encontrar y negociar como proveedores o clientes. Dichos pagos y esfuerzos fueron denominados por el académico inglés como los costes del mecanismo de precios. Posteriormente, otros economistas los definieron como costes de transacción. Coates fue uno de los principales exponentes de la nueva economía institucional. Igualmente, se le considera fundador del análisis económico del derecho, que consiste en aplicar los conceptos económicos al estudio y diseño de las leyes. El trabajo de Ronald Coates hizo además hincapié en la relevancia de las instituciones para el desarrollo. Si no existen entidades que velen por el cumplimiento de las normas, sería muy difícil hacer valer los contratos. Costes de transacción. El término fue acuñado por John Kenneth. Sin embargo, fue Coates quien hizo por primera vez referencia en The Nature
a los costes del mecanismo de precios. Posteriormente, el economista británico desarrolló el tema con mayor profundidad en The Problem of the Social Costs. El origen de las empresas. Coates explica que cuando la firma sustituye al mecanismo de precios en la asignación de recursos se evitan costes de transacción. Veamos el caso de un bien que podamos conseguir fácilmente en el mercado, por ejemplo, una gaseosa. Según Coates, para la sociedad es más eficiente organizar su fabricación dentro de empresas, esto en lugar de que cada persona produzca la bebida por su cuenta. Teorema de Coates. Cuando los costes de transacción son cero o casi nulos y los derechos de propiedad están definidos, el mercado funciona eficientemente. Así puede resolverse la existencia de externalidades negativas. Eso es todo. Muchísimas gracias, profesora. Participante Giselle Bendezú y Flor Castañeda. De la empresa. En ausencia de los costes de transacción, no existen fundamentos económicos para la existencia de la empresa como estructura organizativa. Si el mecanismo de precios fuese gratuito, no sería rentable crear áreas de planificación dentro de las organizaciones. Pero cuando Ronald Coase en 1937 trabaja con costes de transacción positivos, expone que las empresas surgen para organizar lo que de otra manera serían transacciones mercantiles de mercado. En aquellos casos en los que los costes se realizan de estas transacciones a través de organizaciones sean menores que los de la realizaban a través del mercado. O sea, lo que quería Ronald Coase con su intervención es quería que los costes de transacción sean menores que normalmente solían ser con las transacciones del mercado. Él quería que los costes sean mejores. Por eso, en el problema del coste de Ronald Coase, en el problema social de Ronald Coase sobre coste en 1960, extiende el análisis transaccional al problema de las externalidades. En un mundo con costes de transacción nulos, las partes realizarían todas aquellas transacciones que implicasen ganancias sociales de eficiencia. Ronald Coase en 1960, en este escenario se llevarían a cabo todas aquellas transferencias de derechos que permitiesen situar esos derechos en manos de aquellos que más lo valorasen. De esta forma, profesora, Ronald Coase, ¿qué quería? De forma que los ganadores por la asignación de derechos compensarían a aquellos agentes que los cediesen. Entonces, estaríamos en un mundo en el cual se alcanzaría la solución socialmente óptima, de forma que al final los derechos acabarían recayendo en los sujetos que más lo valorasen. Ese fue mi concepto y mi participación en la exposición, profesora. Ese fue el tema que a mí me correspondió exponer. Agradezco mucho, profesora, por la oportunidad y la participación que usted me ha dado. Le voy a dar pase a mi compañera Giselle Bendezú para que siga con el tema que le corresponde. Muchas gracias, profesora.